Ahora sí, Ahora sí. bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Te saludamos desde Bueno, Argentina. bueno, pues un saludo también. Aquí ya son las 10:15 de la noche, ya es de noche. Y bueno, pues nada, felicitaros en el Día del Periodista. Sí, de Muchas esto gracias. estábamos hablando justamente, bueno, un día importantísimo, la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, uno de los diarios más importantes a nivel, bueno, local en su momento en el año 1810, y conmemora esto, ¿no? El Día del Periodista, que tiene un rol muy importante el periodismo y sobre todo en una época como esta. Sí, la verdad que, bueno, pues para mucha gente nos convertimos, nos guste o no, pues en los ojos y en las voces que llevamos las noticias, ¿no? Las informaciones. Y también ahora mismo, pues más importante que nunca, el hecho de contrastar las noticias, las informaciones, todo eso que nos llega a través de las redes sociales, que no siempre, aunque lo parezca, no siempre es cierto, ¿no? Entonces ahí está, bueno, pues la labor del periodista también de cotejar, de contrastar, de comprobar con diferentes fuentes si realmente es cierto o no. Hace pocos días, bueno, pues se divulgaba una portada como que era cierta de la revista Time, en la que Sí. podíamos ver el rostro de Hitler, y el bigote pues era la silueta de Trump. Bueno, pues esa portada nunca existió en Time, nunca la habían publicado, pero el primer mensaje que te llega a través de WhatsApp, que tú lo compartes o a través de las redes sociales, te hace creer que sí, que es cierto, porque hoy en día pues se puede manipular fotografía, manipular sonido, el texto, y hay que estar mucho más atentos. Yo creo que ahora mismo vivimos un momento muy peculiar, ¿no? En el que es el mejor momento para ser periodista, Sí. pero también es el momento más difícil para ser periodista. Si hablamos de periodista como alguien que se dedica a esta profesión y quiere vivir de esto, ¿no? Exacto, bueno, Recordemos, esta portada que se difundió, se viralizó, que fue realmente muy polémica y que hasta parecía real, bueno, llegó a la vista de todos, causó muchísima indignación, ¿no? Por la imagen en sí, por el significado de esa imagen, y ver esto, ¿no? Que hay gente como vos, Jesús, que se encarga a través de Glocal, en este caso, de desmentir estas cuestiones. Sí, yo creo que eso es algo que, bueno, quienes conocemos un poquitín este oficio y amamos esta profesión, pues quizás sí que tenemos esa visión que va un poco más allá de lo que queda en la parte superficial, ¿no? Sí, De esas 5 preguntas de quién dice, qué dice, por qué lo dice, cuándo lo dice y cómo lo dice, ¿no? Eh, exacto. bueno, pues todo eso, siempre que nos llega cualquier información, pero eso en cualquier situación de nuestra vida, hay que pensar también qué interés puede haber detrás. Y cuando no se dicen las noticias también, ¿no? ¿Por qué no se están dando las informaciones que tú sabes que están pasando, ¿no? Bueno, pues también detrás se esconde a veces ese interés político, económico, comercial, ideológico o religioso, que puede hacer pues que un matrimonio, por ejemplo, entre una pareja gay no aparezca como noticia, pues porque el periódico de turno es un periódico, bueno, pues de la Iglesia Católica, por deciros algún ejemplo, Exacto. que en los inicios de las bodas homosexuales en España, pues sí que sucedía en algunos casos, periódicos muy conservadores que no daban esa noticia o no querían dar esas informaciones. Exacto, totalmente. Maxi, tenías una pregunta. sí, sí, también hablando de todo esto, del afán de muchos periodistas, muchos colegas, que por tratar de ganar la primicia a veces no certifican bien, y un poco de lo que usted decía recién sobre algunos medios que a veces
no dicen algunas noticias. Por lo que he estudiado, muchas veces los profesores decían que vende más una noticia triste que una feliz. Entonces, algunos medios priorizan otro tipo de noticias para poder ser más vendidos, por así decirlo. Sí, ahora en estos días en los que vivimos está la lucha por conseguir el clic, ¿no? Porque la gente entre en la noticia y muchas veces el titular no tiene nada que ver con luego con lo que se desarrolla en la información, a veces incluso es totalmente lo contrario, ¿no? Sí, O te dejan sin saber qué va a pasar, ¿no? Sí, algo sí, que es realmente indignante, porque creo que el rol del periodismo es este, ¿no? Es mostrar una información verídica, que sea concisa, concreta, que no tenga ningún tipo de cuestión ideológica detrás, para que llegue lo más pura a la gente. Sí, el problema está en que sí que todos sabemos cuál es la definición de objetividad, de subjetividad, pero luego está la realidad y sobre todo la realidad de los medios, ya sean públicos o privados. Cuando tú trabajas en un medio público, dependiendo el gobierno que esté en cada momento, pues a lo mejor se le da más énfasis a unas noticias o a otras. Y lo mismo sucede en los medios privados. Los medios privados comerciales, claro, viven de la publicidad. Los ingresos, ¿por dónde llegan? Pues llegan por la publicidad institucional, que es publicidad pública, es decir, de los gobiernos, ya sean municipales o ya sean estatales, y de los comercios. Os puedo poner un ejemplo que sucedió hace ya unos cuantos años. En España hubo un atentado muy conocido, estamos hablando del año 86, si no recuerdo mal. Bueno, en esos años hubo un atentado en un centro comercial. El centro comercial se llama Hipercor y es del grupo El Corte Inglés. Bueno, pues en ese momento, como hubo muchas víctimas, era un atentado de ETA, se dio la orden a que los medios de comunicación no dijesen en ningún momento que se trataba del grupo comercial El Corte Inglés, porque podían bajar las ventas en los otros centros comerciales. Bueno, pues todos los medios de comunicación insistieron en que el atentado era en el centro Hipercor, pero en ningún momento se dijo que era del grupo El Corte Inglés. Y esto fue directamente, perdonad, porque los propietarios avisaron a los directores de los medios de comunicación. Alguno tuve de profesor en la universidad que, bueno, pues sí que nos confirmó eso, que habían recibido la llamada del empresario de turno, bueno, pues diciendo que según cómo apareciese la noticia, iban a retirar la publicidad. Algo que provoca, ¿no? Esto de los intereses sobre algo tan básico como es la información. Y yo quería hablar de algo que me causó un poco de conmoción, que fue la decisión de Jair Bolsonaro de Brasil de no publicar los casos de contagiados y fallecidos. Algo que me llegó en las últimas horas, no sé si te llegó esta información también a vos, Jesús. Sí, bueno, es la estrategia que están haciendo, bueno, en este caso el caso más visible es el de Jair Bolsonaro, Sí. que está recibiendo muchísimas críticas por cómo está gestionando o por cómo no está gestionando la crisis. Si no recuerdo mal, ya va por el tercer ministro de Salud. Es evidente que no se están haciendo bien las cosas, y menos cuando él mismo alentó en su momento y ha animado a la gente a salir a la calle, a ir a las iglesias, a hacer vida normal, como si no pasase nada, teniendo unas cifras, bueno, pues que son las que son, y que seguramente son mucho mayores que las que nos dicen, como está pasando en muchos países. La verdad es que si no sabemos los que éramos,
viviendo en un país, porque hay muchas personas que igual no están regularizadas, que no tienen los papeles legales, bueno, pues va a ser imposible saber cuántos nos faltan. Eso de entrada. Pero el caso de Jair Bolsonaro es una estrategia muy clara de si no se da la noticia, no existe el problema, escondes el problema debajo de la alfombra. Pero siempre que se ha querido hacer algo así, de intentar tapar la realidad, al final ha acabado saliendo a la luz, por una parte o por otra. Aquí hubo el conocido movimiento del 15M, en el que se empezaron a llenar las calles, las plazas de manifestantes, bueno, pues en contra del sistema, cuando llegaba la crisis económica del 2008, si no recuerdo mal. Pero bueno, ese movimiento del 15M durante muchos días no aparecía en las televisiones. Sí. ¿Qué pasó? Es que sí que aparecía en las redes sociales. Entonces, tú no puedes al final esconder algo que es inevitable. Nos ha pasado en Ecuador. En Ecuador, el presidente de Ecuador salía en las televisiones, en los medios de comunicación, asegurando que eran bulos, que eran mentiras, que no había muertos por las calles. Bueno, pues era tan fácil como hablar con algún periodista de Ecuador y te lo podía decir en primera persona. Dice, no, es que yo tengo un familiar que tiene a la abuela que ha fallecido y la tenemos en el garaje de casa porque no vienen a recogerla. Y los vecinos de enfrente tienen personas fallecidas en las calles. Bueno, pues eso es tan fácil de contrastar como ir a la fuente, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Pero cualquier gobernante siempre tiene esa debilidad, ese querer ocultar una realidad o querer maquillarla y quererla vender a su público, a su votante, a su ciudadano de la mejor manera posible. Pero eso lo hace la izquierda, lo hace la derecha y lo hacen en todos los países. Eso no justifica que esté bien hecho o mal hecho. Claro. Pasa como no poder hacer preguntas en una rueda de prensa. Bueno, pues eso se puede hacer en algún momento, de hecho se ha hecho. El propio gobierno español en las primeras comparecencias llegó incluso a eliminar las preguntas de las ruedas de prensa, pero fue tal el aluvión de críticas que se tuvieron que volver a incorporar. Sí, algo que atenta sobre todo con algo tan valioso como es la libertad, ¿no? La libertad de poder informarnos, de tener datos certeros. Y yo quería preguntarte, que ahora estamos en una época muy especial, lamentablemente, ¿no? Porque es algo que creo que ninguno desearía, este tipo de cuestiones. El trabajo de Glocal se ha aumentado en estos últimos días, meses. Han llegado muchísimas más noticias de las que llegaban antes. ¿Cómo estás viendo esa cuestión de la circulación de noticias falsas? Bueno, en el portal de Glocal, bueno, como podéis comprobar en la página de internet, ¿no? En Sí. medioglocal.es, es un portal muy, muy modesto, muy sencillo, que aparece precisamente coincidiendo con la pandemia, con la epidemia, y con esa visión un poco de noticias que pasan en cualquier lugar del mundo, pero que nos pueden interesar independientemente de donde estemos, ¿no? Claro. Por ese componente global dentro de que estamos hablando de noticias locales. Lo que sí que es un portal que desde su inicio yo creo que va teniendo como una evolución natural, ¿no? Evidentemente surge con el tema de la pandemia, de la epidemia, pero también es verdad que al margen de la epidemia hay otros muchos puntos de interés que están sucediendo en muchos lugares del mundo y que a veces pasan desapercibidos. Entonces sí que yo por lo menos estoy notando que hay un seguimiento cada vez más amplio de este portal, de esta página, de esta ventana, y también de distintos perfiles, de distintos sectores, porque, por ejemplo, las reflexiones que puede hacer el presidente de Payasos Sin Fronteras en una entrevista, bueno, pues él indica que la función de los payasos se va a notar especialmente la función social
cuando acabe la epidemia, porque habrá que atender a todas esas personas que que hemos quedado muy tocados psicológicamente por todo lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, la función de los payasos del entretenimiento es una función social muy importante. Payasos sin Fronteras lo está llevando por todo el mundo desde hace ya muchos años, tantos como 25 años. Entonces, ellos han actuado en las guerras, empezaron en Bosnia y Herzegovina, en Sarajevo, pero han pasado por muchísimos lugares, muchísimas desgracias, donde se han encontrado niños pues, que habían perdido a los padres, que se habían quedado sin nada, que habían perdido a familiares muy directos, a los propios hermanos, y conseguirles arrancar una sonrisa a esos niños y conseguir que por unos minutos se olviden de esos graves problemas que tienen, bueno, pues es una función social muy importante. Por ejemplo, esa información, pues, ¿a quién le está interesando especialmente? A todos los colectivos de payasos de distintos países del mundo. En cambio, hay otras, pues que a lo mejor tienen un tinte o un contenido más científico, económico, y bueno, pues hay un poco esa vertebración, ese pulpo con muchos tentáculos, que es local, en el que podemos encontrar desde una noticia que es una anécdota a una que es más profunda, ¿no? Exacto. Y quería preguntarte, ¿cómo es que estás viviendo, bueno, en tu país, cómo es que viene la pandemia, en qué fase están, en qué momento de esta cuarentena, ¿no? Se encuentran y cómo ves la evolución? Pues mira, os digo que dentro de prácticamente una hora y media, a las 12 de la noche, oficialmente entramos en algunas zonas de España, prácticamente la mitad de España, en la fase 3 Sí, y el resto en la fase 2. bien, ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir, por ejemplo, que donde yo me encuentro ahora mismo, en Barcelona o sí. en ciudades como Madrid, pues a partir de mañana ya se abren los colegios. Wow, Se abren los colegios, pero para muy poquitos alumnos. Por sí, ejemplo, en educación infantil, pues va a haber unos 5 o máximo 10 alumnos por clase. Van a ser los niños de las familias, digamos, más necesitadas o que no pueden combinarse para poder tener a los niños en casa. Pero hay unos criterios y es que tienen que tomarles la temperatura antes de llevarlos al colegio. bien, Solamente puede ir una persona acompañando al niño, sí, el adulto no va a poder entrar en el colegio, van a tener que mantener esa distancia de seguridad, esa distancia social. ajá, Bueno, poco a poco vamos volviendo a la que llaman la nueva normalidad. A sí, partir de mañana, perdonad, a partir de mañana se va a poder ir, por ejemplo, a las playas y se va a mirá, poder dar el primer baño, pero va a haber un límite de capacidad en las playas. sí, Todo esto ya depende de cómo lo va a ir gestionando la gente. Hay unas normas, hay unas medidas que se establecen, pero luego la realidad será otra. Ya ha empezado a haber algunos rebrotes en algunas zonas de España debido a que, bueno, pues ha habido gente que ha aprovechado y si el máximo de personas que se podían encontrar eran 10, se han juntado 200 wow. para hacer una fiesta, ¿no? Entonces, ha empezado a haber algún rebrote en algunas zonas de España, pero sí que es verdad que poco a poco vamos volviendo a esa nueva normalidad. Bien, bueno, realmente saludarte por este día especial, a vos que cumplís este rol tan fundamental como es el periodismo, saludarte por el Día del Periodista y desde aquí, desde Argentina, agradecerte por esta comunicación, Jesús. Pues nada, a vosotros, Johanna, y también a Maximiliano. Y bueno, y una curiosidad, Sí, que en España realmente el Día del Periodista es el 24 de enero. mira, Sí. Que es cuando se celebra, bueno, Francisco de Sales, que es el santo, el patrón del periodista. Es una de sí, las curiosidades. Entonces,
Aquí, por ejemplo, hoy los periodistas no lo celebran especialmente Claro. porque sí que nos llegan noticias pues, de países como Argentina, donde sí que, bueno, pues se celebra. Pero aquí, ya os digo, es en enero, concretamente, Bien. cuando se celebra el patrón de los periodistas, el 24 de enero. Bien, entonces invitamos a toda la gente. ¿En dónde te puede encontrar en las redes sociales, Jesús? Bueno, pues en Twitter es, digamos, Jesús Abad, Sí. @Jesús Abad. Luego en Facebook también me podéis encontrar por Jesús Abad Calvo. Y luego a través del portal de Glocal, medioglocal.es. Y si todo esto es un poco complicado, pues más fácil todavía. Si ponéis www.jesusabad.com, ese es mi portal, digamos, más profesional y ahí están los enlaces a cualquier red social. En definitiva, que nos podemos encontrar por tierra, mar o aire, allá donde sea. Muchísimas gracias, Jesús. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Pues un saludo para vosotros, muchísimas gracias a vosotros también. Y nada, que acabéis de celebrar el Día del Periodista y un saludo para todos los que salen a la calle a buscar noticias para luego contarlas. Muchísimas gracias, un saludo enorme. Continuamos aquí en No Te Contaron Mal hasta las 19, te acompañamos y ahora vamos a escuchar a Guaira con Vera.